¿Qué tal, amigo? Buenas, vamos a comenzar con la clase de hoy día. La clase de hoy día viene a ser funciones o funciones parte uno, ¿sí? La parte uno, porque la parte 2 vamos a ver gráficas, ¿sí? Gráfica de funciones. Entonces, en funciones uno tenemos lo siguiente. He tratado de esquematizar la parte teórica de funciones y he llegado a la siguiente conclusión después de un análisis. Digo lo siguiente. Es toda, es toda, es toda, es toda relación, es toda relación, 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 ¿sí? Es toda relación condicionada. ¿Por qué la palabra condicionada? Condicionada, ¿sí? Es toda relación condicionada. ¿Por qué la palabra condicionada? Condicionada porque mayormente tiene que tener fija a unas condiciones que se las vamos a plantear. ¿Dónde? 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 ¿Dónde qué? Donde la primera, la primera, la primera componente, la primera componente, componente, la primera componente no se repite, no se repite. La primera componente no se repite. Si se repite, coma, si se repite, necesariamente, la segunda componente deben ser iguales. Si se repite, necesariamente la segunda componente, componente, deben ser o debe ser iguales. ¿Sí? Debe ser iguales. ¿Ya? Entonces, es toda relación. Pero la palabra condicionada, ten cuidado, condicionada. Una relación condicionada. ¿A qué? A que donde la primera componente no se repite. Si se repite, necesariamente la segunda componente deben ser iguales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el concepto de una función con respecto a la primera parte. Digo lo siguiente. Llego a la conclusión. Toda función es una relación. Toda función es una relación. Toda función es una relación. Pero no, pero, pero no toda relación es una función. Es una función. ¿Sí? Muy bien claro esa frase, por favor. ¿Ah? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Recuerda que te dije, es una relación, pero condicionada, con una condición, donde la primera componente no se repite. Si se repite, necesariamente deben ser iguales. Muy bien. Entonces, en el primer punto tenemos lo siguiente, el par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? El par ordenado no es más que lo siguiente. Yo tengo un plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Recuerda que el eje de las X viene a ser todos los valores del dominio de X y el eje de las Y todos los valores de rango de Y. Entonces, si yo cojo un punto o un par ordenado cualquiera y digo lo siguiente, para mí el par ordenado para X es igual a A y para Y es igual a B. ¿Sí? Tengo esa siguiente condición donde A para mí se le denomina primera componente, primera componente, ¿sí? Primera componente, variable independiente, se le denomina variable independiente. Ahí está, variable independiente. Son los valores del dominio, valores del dominio, son los valores del dominio. Es el conjunto de partida, es los valores del conjunto de partida. Es el conjunto de partida.
¿Sí? Todos los valores de X es la primera componente, variable independiente, valores del dominio y conjunto de partida. Con respecto a los valores de Y, que es este de acá, entonces sería la segunda componente, entonces sería la segunda componente, ¿sí? La segunda, si esta variable independiente sería variable dependiente, esta sería una variable dependiente, ¿sí? Sería variable dependiente. Valores del rango, esto me generaría los valores de rango, ¿sí? Y este sería el conjunto de llegada, sería el conjunto de llegada. Listo. ¿Sí? El conjunto de llegada. Eso con respecto al par ordenado. Me genera un par ordenado, sería x, y para x, los valores de x y los valores de a, b, donde x viene a ser la primera componente, variable independiente, valores del dominio y conjunto de partida. Y con respecto a b sería la segunda componente, variable dependiente, valores de rango y conjunto de llegada. ¿Sí? Esos son todos los apelativos que mayormente muestran según el plano cartesiano. Segundo punto número 2. En el punto número 2 vamos a visualizar o vamos a ver todo lo correspondiente a lo que es un dominio y el rango de una función. Para el dominio de un par ordenado me dan una siguiente función 1,3, 2,6, 8,9. Me piden hallar el dominio. ¿A qué es igual el dominio? El dominio de la función f de x es igual aquí a las primeras componentes. xy, lo separo así, xy. Donde aparecen los valores de x sería 1, 3, 2 y 8. 1, 2 y 8. Listo. Ese es el dominio. Son las primeras componentes 1, 2 y 8. En cambio, el rango de una función, ¿a qué es igual? El rango de una función son todos los valores de y. ¿Sí? 3, 6 y 9. Sería 3, 6 y 9. Ahora, vamos a suponer que me piden hallar la función inversa. Profesor, hállame la función inversa. La función inversa f a la menos 1 es igual a ¿quién? A la inversa de cada uno de ellos. O sea, cambio, la posición sería 3,1, sería 6,2, sería 9,8. Y eso sería la función inversa. ¿Sí? Ten cuidado. Dominio, rango y función inversa. Siguiente punto, en ecuaciones. En ecuación, hablamos del dominio que son los valores de x, por lo tanto se despeja y en una ecuación. El rango son los valores de y y se despeja x. Hay condiciones cuando raíz de índice par, lo que está dentro del denominador, o sea, lo que está dentro de radical n debe ser mayor o igual a 0. Primera condición. Si aparece como denominador, el denominador debe ser diferente de 0. ¿Sí? Aquí aplicamos desigualdad y aquí la solución sería, el conjunto de solución sería los números reales menos lo que está en el denominador. ¿Sí? Este sería el conjunto de solución. No entiendo, profesor, un ejemplo para cada uno, un ejemplo para cada caso. Aquí un ejemplo, por ejemplo, dicen calcular el dominio de esta condición. Para encontrar el dominio de esta condición hablamos de los valores de x, por lo tanto se despeja y. ¿Y ya está despejado? Sí, ya está despejado y. Entonces, como ya está despejado y, entonces tengo acá lo siguiente. Aplico lo siguiente acá. Entonces, como ya está despejado y, digo lo siguiente. ¿Hay la condición? ¿Hay índice radical de índice par? Sí. ¿Hay denominador? No. ¿Hay índice radical sin índice par? Sí. Entonces, lo que está dentro de ese radical debe ser x cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Diferencia de cuadrados x más 1 por x menos 1 mayor o igual a 0. Recta numérica y digo lo siguiente. Igual a 0 menos 1 igual a 0, 1. Y de izquierda a derecha más, menos, más. Mayor, positivos hacia arriba. Cerrado porque la desigualdad es menor o igual. Hacia acá. Hacia arriba, cerrado y hacia acá. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿cuál sería el dominio? El dominio de la función f de x, o f es igual a ¿quién? Este es infinito negativo, infinito positivo. Por lo tanto, sería abierto en infinito negativo hasta menos 1, cerrado, unido desde 1 hasta infinito positivo, abierto. Listo, y este sería el dominio. Con respecto, un ejemplo más, con respecto al rango. Calcular el rango de la función. Me dan esta función, entonces por lo tanto tengo acá. Para el rango hay que despejar ¿quién? Y.
Por lo tanto, digo acá lo siguiente. El rango son los valores de y, por lo tanto se despeja x. Despejamos x en otras palabras. Entonces digo acá lo siguiente. Pasa a sumar con signo cambiado. Sería y más 2 es igual 1 sobre x. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. Entonces x es igual 1 sobre y más 2. Listo, ya está despejado x. Una vez que está despejado x, digo, ¿hay radical de índice par? La condición, no. ¿Hay denominador? Sí. El denominador, y más 2, diferente de 0. Por lo tanto, y va a ser diferente de menos 2. Listo, y va a ser diferente de menos 2. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango sería los números reales menos el valor de 2. Listo, y esa sería la respuesta. Siguiente. El siguiente punto viene a ser la denominada clases de funciones. Ahí está, clases de funciones. ¿Qué tipo de clase de función tenemos? La función inyectiva o univalente, cuando los valores se relacionan de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1. Entonces, esta función con el conjunto de partida, que es el conjunto A, y el conjunto de llegada, que es el conjunto B, esa función me genera los pares ordenados, ¿quién? 2,9, el par ordenado 5,8, el par ordenado 7,6. ¿Sí? Entonces, esta función, si se relaciona de 1 a 1, automáticamente quiere decir que es inyectiva, donde A es el conjunto de partida, le decía, ¿no? Los valores de X, ¿sí? El dominio, conjunto de partida, y B es el conjunto de llegada, el conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de llegada. Recuerden acá lo siguiente, que el conjunto de partida son los valores de X y el conjunto de llegada son los valores de Y. Por lo tanto, el conjunto de partida es relacionado con el dominio y el conjunto de llegada es relacionado con el rango. Muy bien. Siguiente punto. Punto número 2. Para el punto número 2 hablamos de la función suryectiva, sobreyectiva o sobreyectora o epiyectiva en algunos libros preuniversitarios, en algunos libros universitarios, esos apelativos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendría? Si yo tengo, acá se me ocurre ponerte 1, 4 la primera relación, después 4, 3, después 3, 2, después 6, 5, o 2, 6, y después 6, 5. Entonces, ¿la función cuál sería? La función sería, a ver, 1, 4, par ordenado 1, 4, el par ordenado 4, 3, 4, 3, el par ordenado 3, 2, 3, 2, 2, 6, 2, 6 y 5 y 6, 5, 6, 5. Listo. Ahora, ¿qué dice acá la sobreyectora? Epiyectiva, suryectiva, sobreyectiva o sobre. Dice lo siguiente. Cuando si hablamos de rango, es igual al conjunto de llegada. Entonces, el rango, este es el conjunto de llegada. ¿Cuál es? El conjunto B es el conjunto de llegada, 4, 2, 5. Entonces, el rango de esa función, ¿a qué es igual? 4, 3, 2, 2 y 6. A ver, hay los elementos 4. Bueno, no, hay uno de más, ¿no? 4. La cosa es que haya 4, 3, 2, 2. Y hay el valor de 6. A ver, sí, 6. No, de rango son los valores de 10. 4, 3, 2, 6, 6 y 5. Listo. Ahora te pregunto, ¿el conjunto de llegada cuál es? El conjunto de llegada son estos valores. 2, 4 y 5. ¿Esos valores se encuentran dentro del rango? 2, 4, 2 y 5. ¿Se encuentran? Sí, sí se encuentran. Por lo tanto, basta que el conjunto de llegada estén dentro del rango y ya decimos que es una suryectiva, sobreyectiva o sobre. ¿Sí, profesor? Pero, profesor, ¿hay más elementos? Sí, no hay ningún problema. La cosa que existe